Hola chicos, ¿cómo están? Recordemos un poquito lo que vimos la clase pasada. La clase pasada aprendimos a usar o aprender en realidad a contabilizar cuántos kilos pesa mi suelo, ¿cierto? Y aprendimos a interpretar los resultados de un análisis de suelo con respecto a los análisis entregados que nos daban en ppm, que nosotros teníamos que entonces traspasar todos estos resultados a kilogramos por hectárea. Ahora lo que vamos a ver hoy día complementa muy importantemente lo que vimos la vez pasada, ¿ya? Y que tiene que ver con el método de fertilización o balance nutricional. Como ustedes pueden ver, todos los vegetales van a generar obviamente demanda de nutrientes para satisfacer sus necesidades metabólicas, ¿cierto? Lo que nosotros hicimos en la clase pasada fue saber cuánto me iba a aportar mi suelo, cómo está mi suelo y cuánto me va a aportar. Lo que ahora necesitamos saber es cuánto me demanda mi cultivo y de eso poder usar una fórmula para poder obtener la cantidad de nutrientes que voy a necesitar aplicar al suelo. Entonces, dichas demandas no siempre pueden ser suministradas por el suelo, lo que va a generar un déficit de nutrientes. Esto quiere decir que no siempre el suelo va a tener lo necesario para suplir la demanda del cultivo. Dichos déficits entonces deben ser satisfechos mediante una adecuada fertilización, de forma de que nosotros podamos obtener la producción óptima alcanzable por el cultivo pradera en un determinado agrosistema. Entonces, el cultivo, por otra parte, y esto es súper importante que se entienda bien, por otra parte, el cultivo no recupera un 100% el fertilizante suministrado, ya que éste sufre una serie de pérdidas en su interacción con el suelo. Esto es casi lo mismo que hablar del riego. Cuando nosotros hablamos que el riego por goteo, por ejemplo, tiene un 90% de eficiencia, estamos diciendo que el riego de los 100 litros de agua que nosotros aplicamos, 90 es aprovechado por la planta y solo un 10 se pierde. Cuando hablamos de un riego por inundación que tiene un 30%, significa que de 100 litros que nosotros agregamos, 30 aprovecha la planta y 70 se pierden, ¿cierto? Lo mismo pasa con el fertilizante. No todo el fertilizante que yo aplico en el suelo va a ser tomado por el cultivo, ¿ya? Entonces esto nos conduce a considerar una cierta eficiencia en la fertilización para cada uno de los agrosistemas. Por ejemplo, ustedes ven ahí en el cuadro que dice nitrógeno aplicado, una cantidad en azul, nitrógeno que llega al cultivo, una cantidad en un gris o un, no sé, la verdad es que el color está medio raro, pero un gris, digamos. Entonces, no todo el nitrógeno que se aplicó llegó al cultivo. Esta eficiencia está determinada por la interacción del suelo con el fertilizante y de la interacción del cultivo con el fertilizante. Debido a esto, las normas de fertilización están dadas por la demanda de nutrientes del cultivo, por el suministro de nutrientes del suelo y por la eficiencia de fertilización. Y aquí, por lo tanto, con lo anteriormente dicho, vamos a ver cuál es la fórmula de dosis de nutrientes, o sea, la fórmula de nitrógeno que debo aplicar, la fórmula de potasio que debo aplicar, la fórmula de fósforo que debo aplicar. Y es con lo siguiente. Aquí dice este cuadrado, dice la cantidad de nutrientes a aplicar se calcula con la siguiente fórmula. La dosis va a ser igual a la demanda del cultivo menos lo que me suministra el suelo dividido por la eficiencia del nutriente. Que en el caso de los nutrientes siempre va a ser distinto porque no todos los nutrientes se comportan de la misma forma en el suelo. Esta fórmula se basa en la existencia de un equilibrio entre la demanda que existe por el cultivo y el suministro de nutrientes para una determinada eficiencia de la planta. Y eso está visto por estudios de Stanford, 1973, Roja y Rodríguez del 79 y Rodríguez del 93. Dicho de otra forma, la dosis de corrección de la eficiencia está determinada por la diferencia entre la demanda, que es el rendimiento esperado por el requerimiento interno, menos el suministro de suelo, dividido por la eficiencia del fertilizante de la especie empleada. Esa fórmula que ustedes ven ahí, muy clarito, muy clarito. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ya hemos aprendido es a sacar el suministro de suelo, ¿cierto? En kilogramos por hectárea, que es lo que nos entrega nuestro suelo. Lo que nos falta saber es la demanda del cultivo y la eficiencia, ¿cierto? Pero así vamos avanzando clase a clase con esta importante materia. Veamos la eficiencia de la fertilización nitrogenada. Para estimar la eficiencia de la fertilización nitrogenada se deben multiplicar los siguientes factores. Primero, un coeficiente de inmovilización del fertilizante nitrogenado.
un coeficiente de desnitrificación, un coeficiente de lixiviación, y eso nos da la eficiencia de la fertilización nitrogenada. O sea, que mi nitrógeno se puede perder porque se puede inmovilizar, se puede desnitrificar o se puede lixiviar. Y todas esas pérdidas deben ser conocidas por nosotros para evitar fertilizar en manera baja. Obviamente que ahí está lo que significa EFN, que es eficiencia del nitrógeno, CL, que es coeficiente de inmovilización, CD, coeficiente de desnitrificación, y CL, coeficiente de lixiviación. Eficiencia de la fertilización nitrogenada, seguimos con eso. Según varios estudios realizados sobre la fertilización nitrogenada, se ha determinado que no se recupera todo el nitrógeno por parte del cultivo. Se ha llegado a determinar que solo se recupera como máximo un 65%. El promedio de las diferentes pérdidas de nitrógeno queda entonces de la siguiente manera. Se cree que de todo lo que nosotros aplicamos, un 15% queda inmovilizado por los microorganismos del suelo, un 10% es desnitrificado, un 5% es lixiviado en el perfil del suelo y un 5% permanece en el perfil del suelo, pero no llega a ser usado por el cultivo. Ahora, todo esto puede variar, no es que siempre sea un 65%, chiquillos, y no nos quedemos con eso. Esto puede cambiar por diferencias de cuántos microorganismos hay en el suelo, diferencias del tipo de suelo, diferencias si es que el suelo inmoviliza o no el nutriente. Ya, ese factor puede cambiar. Y para el momento en que les llegue la prueba, yo siempre les voy a decir, calculen que el nitrógeno tiene una eficiencia del 80%, o calculen que el nitrógeno tiene una eficiencia del 70%. Yo se los voy a poner, ¿ya? Por si acaso. Cuando hablamos de la eficiencia de fertilización del fósforo y el potasio, para el cálculo de la eficiencia de los fertilizantes fosfatados y potásicos se deben considerar el producto de los parámetros tales como la eficiencia que tiene el suelo para retener el fósforo o potasio, la eficiencia que tiene el cultivo para absorberlo, y por lo tanto está dado por la siguiente ecuación, en donde EFPK es la eficiencia de fertilización de fósforo o potasio, va a ser igual a la eficiencia de retención del suelo por la eficiencia de absorción de los cultivos. La problemática de la eficiencia en este caso corresponde a la resistencia que presenta el fósforo o el potasio lábil que aporta la fertilización y que éste permanezca disponible para los cultivos. Nosotros sabemos que el fósforo, por ejemplo, es muy inmóvil en el suelo, muy poco móvil. Por lo tanto, si no está cerca de la raíz para ser absorbido, no lo va a poder absorber el cultivo. Los suelos, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, presentan distintos grados de retención de los cationes y de los aniones. Por lo tanto, dependiendo del suelo, va a depender también la eficiencia que tenga el fósforo o el potasio de ser posiblemente aprovechado por la planta. La eficiencia de la fertilización potásica depende de la eficiencia de la absorción de los distintos cultivos, de la capacidad de retención de potasio de los suelos y de las distintas disponibilidades de la planta de potasio intercambiable que dependen del contenido de arcilla del suelo, que tiene que ver con la SIC, ¿cierto? Por lo tanto, como ustedes se darán cuenta, tenemos miles de suelos distintos, con distintas características físico-químicas y por lo tanto todos los suelos van a tener una distinta eficiencia del nitrógeno, del fósforo, del potasio. Cuando llegue la hora en que nosotros nos sentemos a hacer un ejercicio de esto y tengan que usar la fórmula de dosis es igual a el requerimiento del cultivo menos lo que entrega el suelo dividido la eficiencia, yo siempre le voy a poner use una eficiencia del nitrógeno del 80%. Le voy a poner, ¿por qué? Porque todos los casos son distintos. Todos los suelos van a tener una distinta eficiencia. Por eso no podemos nosotros llegar y decir, no, en la eficiencia es 65% el nitrógeno. Porque no en todos los casos va a ser así. Han estudios que han comprobado que está alrededor del 65%, pero pueden haber otros suelos que tengan una mayor o una menor eficiencia, ¿cierto? Entonces, con eso, chiquillos, vamos a terminar las clases de este viernes. Que estén muy bien, un abrazo grande y nos vemos.